noches. Este es el programa número 176 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina, las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimientos a Griselda Montiel, a Romina Lugo y José María Calderón, y a los auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Hoy, esta noche, iba a estar en este programa el señor intendente municipal Víctor Manuel Semborain, pero una fuerte disfonía impidió que pueda estar acá y le deseamos un prontísimo restablecimiento y que se cuide. Cuídate, Víctor, unos días de reposo no vendrían mal. Día de la Independencia. ¿Qué pasó el 9 de julio de 1816? Todos los años se recuerdan los hechos significativos que marcaron la historia argentina. El 9 de julio es una fecha trascendental en la historia de Argentina, ya que se conmemora el Día de la Independencia, reitero, el Día de la Independencia, un evento que marcó el comienzo de la autonomía del país. En 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en el Congreso de Tucumán para proclamar la independencia de la monarquía española. El 9 de julio de 1816, la ciudad de San Miguel de Tucumán se convirtió en el epicentro de un evento que cambiaría la historia de Argentina para siempre. En esa fecha, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en el Congreso de Tucumán para firmar el acta de la Declaración de la Independencia, proclamando oficialmente la ruptura definitiva con la corona española y la emancipación del territorio argentino. La Casa de Tucumán, una vivienda típica de la época con una estructura simple y funcional, fue testigo de intensos debates y discusiones que culminaron en la histórica firma del acta. Este evento no solo fue significativo por la declaración en sí, sino también porque representó la culminación de un largo proceso revolucionario que había comenzado años antes, específicamente el 25 de mayo de 1810, con la formación de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires. El acto fue una clara manifestación de la voluntad de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata de ser libres, sí, libres e independientes, no solo del rey Fernando VII de España, sino eventualmente de cualquier potestad extranjera,
como se especificó días después en la declaración inicial. La sesión que se firmó el acta, se extendió hasta altas horas de la noche y la noticia de la independencia fue recibida con júbilo por la multitud reunida en los alrededores de la casa. Los festejos continuaron en los días siguientes con una serie de actos oficiales y celebraciones populares. El 10 de julio de 1816 se organiza una misa en el Templo de San Francisco, a la que asistieron los principales referentes de la sociedad tucumana. La celebración continuó el 21 de julio, cuando hombres y mujeres y niños se reunieron en el campo de las Carreras, un lugar simbólico debido a la batalla de Tucumán, para conmemorar la independencia con discursos de Manuel Belgrano y el gobernador Araoz. ¿Quién firmó el acta de la independencia? El acta de la Declaración de la Independencia contó con la firma de destacados representantes de las provincias que conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese momento, entre los firmantes, se encontraban figuras prominentes como Juan José Paso, quien actuó como secretario del Congreso, Manuel Belgrano, un militar y político clave en las luchas por la independencia, Juan José Castelli, conocido como el orador de la Revolución, y Bernardino Rivadavia, importante figura política y posterior presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. También participaron otros personajes ilustres como José Ignacio Gorriti, Mariano Boedo, Tomás Godoy Cruz, Pedro Ignacio de Rivera y Fray Justo Santamaría de Oro. La presencia de estos líderes refleja la diversidad y la unidad de las provincias en su deseo de emanciparse de la monarquía española. La firma del acta fue un compromiso colectivo de luchar por la independencia y la construcción de una nueva nación. Tenemos que destacar que el libertador, el general José de San Martín, también no estuvo presente, pero siempre impulsó este acto. ¿Cuál era el contexto internacional antes de la Declaración de la Independencia? Antes de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, el contexto internacional estaba marcado por una serie de eventos que influyeron significativamente en el impulso independentista en América Latina. En Europa, la monarquía española se encontraba debilitada debido a la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808, la ocupación francesa y la subsecuente guerra de independencia en España dejaron a la metrópoli en una situación de vulnerabilidad, lo que afectó su capacidad para controlar y mantener sus colonias americanas. Simultáneamente, Inglaterra veía América Latina como un territorio de interés estratégico, especialmente después del bloqueo continental impuesto por Napoleón, que cerró los mercados europeos. Los intereses comerciales y la presencia militar británica en la región, especialmente después de las invasiones británicas al Río de la Plata en 1806 y 1807, jugaron un papel muy importante en incentivar las aspiraciones independentistas. Además, el movimiento independentista de América Latina fue también influenciado por las ideas de la Ilustración
y los principios de la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Estos eventos y circunstancias internacionales crearon un ambiente propicio para que las colonias americanas buscaran su independencia, aprovechando el momento de debilidad de la corona española. ¿Cómo era la casa histórica de la independencia y qué cambios atravesó? La Casa Histórica de Tucumán, también conocida como la Casa de la Independencia, es un símbolo clave de la historia argentina. Originariamente esta casa era una típica vivienda colonial con una estructura sencilla y funcional. Fue en sus salones donde se llevó a cabo el Congreso de Tucumán y donde se firmó el acta de la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. A lo largo de los años, la Casa Histórica de Tucumán ha pasado por varias restauraciones, cambios arquitectónicos para preservar su importancia histórica y adaptarla a la nueva función como Museo Nacional de la Independencia. Las reestructuraciones han buscado mantener la autenticidad de su estructura original, mientras se incorporan mejoras para la accesibilidad y la experiencia de los visitantes. En la actualidad, la casa cuenta con una museografía renovada e inclusiva, con exhibiciones en quechua y aymara, y el uso de tecnología moderna como códigos QR para acceder a la información adicional, imágenes de 3D, en 3D, sí, audiovisuales y tabletas con realidad aumentada. Además, se han realizado mejoras en la infraestructura, incluyendo la incorporación de rampas de accesibilidad, renovación de los techos y baños y la construcción de un nuevo edificio en el tercer patio. Estas mejoras buscan preservar el valor histórico del lugar y además hacer que la experiencia de los visitantes sea más enriquecedora y educativa. La Casa Histórica de Tucumán continúa siendo un punto de referencia para recordar y celebrar la independencia de Argentina, adaptándose a los tiempos modernos sin perder su esencia y significado histórico. Entonces, Día de la Independencia, el 9 de julio de 1816. Virgen de Itatí. ¿Cuál es su historia? Se trata de una figura central de la religión en la Argentina que se recuerda el 9 y el 16 de julio como suplicar su intercesión. Hablan de 50.000 jinetes. Son lo que se está publicando y una multitud en Itatí. Esta semana se celebra la Virgen de Itatí, una advocación mariana muy popular en la provincia de Corrientes. El 9 de julio se festeja su día, pero el 16 se recuerda la disposición del Papa León XIII para su coronación, ceremonia que se llevó a cabo en 1900 y fue presidida por el obispo de Paraná en ese momento, Monseñor Rosendo de la Lastra y Gordillo. El sitio oficial de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí en Corrientes, provincia de la que es patrona, recuerda, Itatí en guaraní significa punta de piedra, lugar donde la Virgen hizo su aparición en más de una ocasión. Más adelante destacan que miles de fieles de distintos lugares recorren en peregrinación a pie, a caballo, carreta, día y noche para llegar cada 16 de julio a la Basílica de Itatí, día que se conmemora la coronación de la Virgen de Itatí. En el año 1528,
los franciscanos se asentaron en la parte alta del río Paraná, donde hoy se encuentra Corrientes, y construyeron un oratorio donde colocaron una imagen de la Inmaculada Concepción. Luego de una revuelta y un enfrentamiento entre los nativos no convertidos, donde se destruyó el templo, la imagen desapareció y no la pudieron hallar. Poco tiempo después, la Virgen Inmaculada fue encontrada por un grupo de indios convertidos al catolicismo. La hallaron no muy lejos del lugar donde había desaparecido, en plena selva, al pie del río Paraná. La imagen estaba sobre una piedra blanca, algo que en guaraní se dice itatí. El hallazgo además tuvo carácter prodigioso. Quienes la vieron hablaban de un extraño brillo que envolvía la imagen y de una bella melodía que podía escucharse alrededor, pero cuyo punto de origen no pudo ubicarse, explica la Agencia Católica de Información de Prensa. Cuando fue de vuelta al asentamiento franciscano, volvió a desaparecer 2 veces más y fue encontrada otra vez sobre la misma piedra, a pesar de la vigilancia impuesta por los religiosos. Los misioneros franciscanos decidieron entonces dejarla allí, convencidos de que la Madre de Dios, de manera misteriosa, le estaba comunicando su deseo de que en ese lugar se le conozca y venere. Por eso los frailes se trasladaron a la zona de los hallazgos, donde más tarde edificaron su nuevo hogar. 100 años después, aproximadamente, se construyó otro oratorio cuando el lugar estaba más poblado, época en la que devino la fundación del municipio Itatí, y esto fue en 1615. De pronto, otros acontecimientos milagrosos empezaron a suceder. La tradición alude a una suerte de transfiguración de la Virgen, presenciada por Fray Luis de Gamarra, sacerdote del lugar. Su testimonio fue debidamente recogido y en él destacan estas impresionantes palabras. Se produjo una extraordinaria mudanza del rostro y estaba tan linda y hermosa que jamás tal la ha visto, expresa el sitio religioso. La transfiguración duró varios días y se repitió en los años siguientes. En cada una de esas oportunidades se oyó una hermosa melodía. Con el correr de los años, se produjeron más milagros, como curaciones, protección contra desastres naturales y hasta una misteriosa quebradura de la tierra que salvó a los habitantes del municipio de un ataque indígena. Hoy por hoy la basílica es una de las más importantes de la región y convoca todos los años a un gran número de devotos entre argentinos, paraguayos, uruguayos, brasileros y otros extranjeros, quienes suelen trasladarse desde las lejanías para venerar, honrar a quien reconocen como madre y protectora. El 9 de julio, entonces, se festeja su día, pero el 16 se recuerda la disposición del Papa León XIII para su coronación, ceremonia que se llevó a cabo en 1900 y fue presidida por el obispo de Paraná en ese momento, Monseñor Rosendo de la Lastra y Gordillo. El 23 de abril de 1918, Nuestra Señora de Itatí fue proclamada patrona y protectora de las provincias de Corrientes y Misiones en la Argentina. Bueno, reitero, en estos momentos están yendo
miles de jinetes a pie, en bicicleta, en carro, en galera, en lo que se pueda trasladar, obviamente, automóvil, moto, hacia Itatí. Una peregrinación multitudinaria, realmente multitudinaria, una demostración de fe que se realiza todos los años y cada año va más gente. Bueno, entonces ya estoy terminando Bonifacio y la Yaguareté, un antes y un después del horror. Dicen que la Yaguareté no tardó en llegar con uno de sus cachorros y al comprobar que no estaba su presa, lanzó un fortísimo rugido de ira. Fue como si la tierra del inmenso campo se partiera en varios pedazos. El furioso animal trató de treparse en la palmera, pero como no tenía dónde prender sus garras, era completamente lisa. No pudo subir. El peso del animal conspiraba contra las intenciones de treparse. Volvió a rugir con fuerza inusitada. El rugido penetró en el bosque y atemorizó a los animales silvestres que buscaron refugios en las cuevas de los árboles. El rugido despertó a los peones de la estancia que arma en mano comenzaron a buscar de dónde provenían los rugidos tan intensos. La Yaguareté comenzó a cavar para hacer caer la palmera, al tiempo que daba ágiles saltos para voltear a su presa. Bonifacio, acurrucado en la parte más alta de la palmera, se aferraba con fuerza para no ser derribado por la bestia enfurecida. No pensaba. El terror había vencido al miedo. Interiormente estaba paralizado y procedía como un autómata. Solo buscaba proteger su vida. Respiraba con algo de agitación solo para no caer. La palmera se agitaba, se movía como si un gran viento la sacudiera. La espantosa muerte estaba muy cerca. La palmera comenzó a ceder más y más y más. Bonifacio cerró los ojos, la palmera cedió, la bestia carnicera esperaba con áncora a su presa para devorarla. El estruendo del golpe que dio la palmera al caer coincidió con el estruendo de 2 disparos de escopeta y rifle. Las balas hirieron al animal salvaje, que por instinto tomó a su cachorro entre sus dientes y huyó a la espesura del monte. Bonifacio, después de esa terrible experiencia, no fue el mismo. Pareciera que sus aletargados sentidos adquirieron un nuevo ritmo, se agilizaron sus pensamientos y reacciones. Ya dejaron de llamarlo poco seso, algo que quizás pueda explicarse por la alteración de su sistema nervioso. No pudo sacar más miel de las abejas que lo atacaban a pesar del humo. Era como si el repugnante olor de la Yaguareté persistiera en él y convulsionaban al panal, que rápidamente lo atacaban, no permitiendo que extrajera la miel de los panales. Bonifacio y la Yaguareté, un alto y un después del horror. Bueno, ahora vamos a ir a un chamamé, que esto se lo voy a dedicar a mi mujer, Flores del Alma, por Bocha Sheridan. Para ella, Bocha Sheridan es uno de sus cantores chamameceros preferidos. Entonces, Flores del Alma, por Bocha Sheridan.
Meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del alma busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras. Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas el chamamé que te debo, mezcla de grito y plegaria. No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba me juega de vez en cuando como una mala pasada y me envuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia. Y yo me siento corniche el cantor de tus madrugadas, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón chamamecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca frente al remanso infinito con estas flores del alma. Compadre, todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de nuestro Dios y de ustedes, la gente resucitada. Y es una fiesta sin fin en esa paz deseada, con eternos acordeones y celestiales guitarras. Y allí creemos que están como quien goza y descansa, con el Johnny, con el Cid, con el Chango, Paniagua, el Yacaré, el Gringo, el Michel, el Ricardo, el Julián, con toda la muchachada. Que Dios los tenga en su gloria, en su gran musiqueada. Después de haber compartido los sueños y la distancia, yo sigo andando los rumbos de esta patria chica amada, y me duele el alambrado de la pobreza que avanza y el viento de la miseria con remolinos que endiablan. Compadre, yo sé que el bocha cuando pulsa su guitarra y el quique cuando se inclina sobre el fuelle que te extraña, sueñan verte retornados con el mechón en la cara, en alguno de tus hijos, chamameceros del alma, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua, corazón chamamecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca frente al remanso infinito con estas flores del alma. Bueno, entonces fue Flores del Alma por Bocha Sherian, chamamé. Voy a hablar de la pobreza. La pobreza afecta al mundo, es una pandemia y obviamente también a nuestro país. Nuestro país, un país, la Argentina, un país potencialmente muy rico, con pocos habitantes y sin embargo también está afectado por la pobreza. La pobreza les quitó hasta la posibilidad de imaginar. Las otras carencias de estos niños, falta de estimulación
afecto emotiva, fiesta de cumpleaños, lecturas. Los niños en situación de pobreza padecen carencias materiales, pero también de espacios de estimulación, afecto emotiva, como son paseos en familia, celebración de cumpleaños o un cuento en el ámbito del hogar, según un informe privado. Un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina, UCA, y la Fundación Arco reveló que 2 de cada 10 niños no salen de paseo con sus padres, mientras que 4 de cada 10 no tuvo posibilidad de compartir narraciones orales. Diferencias que se hacen más significativas si se toma en cuenta el rango de ingresos de las familias o el lugar geográfico de residencia de los encuestados. Nadie les lee un cuento, mientras que un 43,5% de niños empobrecidos registran menos oportunidades de ser receptores de una historia o la lectura de un cuento. El porcentual desciende al 30% entre los que pertenecen a los sectores con mejores ingresos. En tanto, las cifras oscilan entre 42,6 y 31,8% si los entrevistados habitan en el conurbano bonaerense o en las ciudades del interior del país. El niño que no accede a la narración de cuentos disminuye su estimulación de la imaginación, reduce su comunicación al vocabulario cotidiano y no incentiva el deseo de aprender a leer, explicó Liliana Carreras, licenciada en Ciencias de la Educación. De nuevo, el niño que no accede a la narración de cuentos disminuye su estimulación de la imaginación, reduce su comunicación al vocabulario cotidiano y no incentiva el deseo de aprender a leer, explicó Liliana Carreras, licenciada en Ciencias de la Educación. La especialista puso como ejemplo el caso de un alumno que en las aulas se expresaba con lenguaje neutro, escasas frases emotivas, por tener al televisor como único instrumento de contención familiar. La relación negativa frente a la oportunidad de ser receptor de un cuento alcanza 13,5 puntos porcentuales y 10,6 puntos en caso de la oportunidad de un paseo familiar. Carreras precisó que la falta de esparcimiento o disfrute de algo placentero de los niños de estratos sociales más bajos provoca pobreza de vínculos, ya que las salidas son solo para trabajar. Así el niño no se enriquece, porque reduce el mundo al contexto más próximo. No logra saber cómo vive el otro e ignora lo que pasa afuera en ese entorno que se hace reducido, limitado, subrayó la especialista. ¿Y la alegría y la diversión? En este cuadro se suma que habitualmente el niño en situación de pobreza realiza excursiones en contingentes o en el marco de la escolaridad, pero en raras oportunidades con sus padres. Carrera aseguró que esa idea de compartir en familia el ocio o el esparcimiento es prioritario en la clase media o media acomodada y no en los otros estratos sociales. En otro punto, el estudio sostiene que cuando más pobres son los niños, menos posibilidades tienen de festejar su cumpleaños,
relación que también se da entre quienes viven en el conurbano o en las ciudades del interior del país. La gran mayoría, un 67,9%, lo festejó en la propia casa y solo en el estrato socioeconómico medio alto se registra una proporción significativa que lo hizo en un salón o pelotero. Esto fue un 39,1%. Asimismo, son residuales los casos de los niños que lo celebran en la escuela, jardín, comedor o club social, independientemente del estrato social. El informe evalúa que esto ocurre porque los festejos en espacios escolares y sociales son secundarios frente al que se realiza en el ámbito del hogar. Ante este contexto, valen las preguntas sobre la responsabilidad social de los gobernantes y sectores privados. ¿Dónde están las políticas sociales de comunas, provincias y nación para revertir estos cuadros de empobrecimiento total? ¿Dónde están, no? Bueno, esta es la pregunta que se hace. Bueno, realmente acá esta especialista da mucha importancia a las celebraciones familiares, al cumpleaños, a la salida con los padres, al hecho que se le lea cuentos para, como dice, estimular la imaginación. Pero, lamentablemente, la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema, hacen que estos chicos pasen una niñez trabajando, pasando necesidades. Y bueno, es cuestión de que los países se desarrollen, impulsen todas sus potencialidades para que no haya más pobreza, o por lo menos para disminuirla sustancialmente. Acá, como dije, este país potencialmente muy rico, con muy pocos habitantes para la extensión de país, hay un alto grado de pobreza, de indigencia, que lo vemos, incluso gente durmiendo en la calle, con los niños, con el frío, con las heladas, algo que no debiera pasar. Ahora vamos a ir a Araqueá, la mujer que hablaba y el viento obedecía. No hay calles con su nombre, no hay bronce ni retrato, pero en las noches del monte, cuando el fuego del fogón crepita y las abuelas ranqueles murmuraban historias con voz baja y los ojos cerrados, su nombre vuelve a vivir, Araqueá. Aracaé. No empuñaba lanza ni galopaba al frente, no le hacía falta. Su arma era la palabra, y eso en la toldería valía más que un malón. Araqueá sabía leer el cielo, hablar con las plantas, curar con las raíces y dicen escuchar a los espíritus del agua. No necesitaba gritar para hacerse oír. Hasta el viento se detenía cuando ella hablaba. Mientras los caciques discutían alianzas, ella decidía cuándo era hora de pelear y cuándo de guardar silencio. En los tiempos oscuros, cuando el avance blanco rompía las pampas a sablazos limpios, Araqueá no huía ni se escondía. Decía lo que nadie quería oír. No hay lanza firme si el arma está herida.
No está en los libros de historia, no figura en los partes de guerra, porque su vida no se escribió con tinta sino con fuego. Fuego de fogón, de parto, de duelo. Fue consejera, sanadora y guía, y sobre todo mujer libre en la época en que buscaban callarlas. Vivía en una ruca hecha de ramas, cueros y barro. Enseñaba a las niñas a hablar con la tierra y a los niños a respetar el silencio del monte. En tiempos de guerra resistía desde el alma, en tiempos de paz sembraba memoria. Hoy, cuando los pueblos originarios levantan su voz, cuando la lengua mapuche vuelve a sonar en los caldenes, Araqueá está ahí, no como una estatua, como fuerza, porque hay nombres que no mueren, solo espera que alguien los pronuncien para volver. Araqueá, la voz indómita de los fogones ranqueles. Bueno, mecanismo para impulsar el comercio. Bueno, yo ya lo mostré varias veces. Tengo este trabajo que en algún momento lo vamos a presentar, lo estamos presentando acá en este programa de televisión, un trabajo bastante extenso, 100 y pico, 130, 140 páginas. Es un trabajo artesanal, no lo hacemos en libro porque es realmente muy, muy oneroso esto. Entonces hacemos un trabajo artesanal, lo hacemos acá en Mercedes. Hay gente que lo hace y muy bien, muy lindas fotos, una escritura que se puede leer perfectamente, muy clara. Y decía que en una de las partes, porque este trabajo yo se lo dediqué fundamentalmente el comercio a mis abuelos, Rafael Eskenazi, dueño de la Buenos Aires, uno de los socios, y Francisco Fresini, que estaba él en Rosario. Acá también hago su historia, hago de muchos nuevos emprendedores, líderes ya, gente muy joven que está, como decimos, empujando la rueda del progreso acá en Mercedes. Mecanismos para impulsar el progreso. El Mercosur busca reducir o eliminar los aranceles impuestos a las importaciones entre los países miembros. Esto facilita a los productores y productos, servicios circulen libremente entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bueno, realmente esto era el Mercosur, no es así por ahora. Es decir, que uno podría tener, no tendría que haber barreras, es decir, llega a una aduana y pasa como que fuera a una provincia. Esto ocurre en Europa, en la Unión Europea, usted pasa de país a país sin que en la aduana le revisen qué está llevando para cobrarle algún tipo de impuesto. Acá, en esta parte de América, todavía esto no se dio, ni sé si en alguna vez con el tiempo se va a dar, ¿no? También se busca una armonización de las políticas comerciales, se intenta coordinar y armonizar las políticas comerciales entre los países miembros para evitar distorsiones en el comercio y crear un mercado más integrado. Las negociaciones comerciales conjuntas, el Mercosur negocia acuerdos comerciales en bloque con otros países y regiones del mundo. Esta fortalece la posición negociadora de los países miembros y les permite acceder a nuevos mercados. Claro, si uno negocia varios países, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú,
así en conjunto. La unión hace la fuerza. Y esta es una unión de estos países, pueden negociar con otros bloques que están en Europa, en Asia, en otros continentes, con mucha más fuerza. La unidad aduanera imperfecta. Aunque el Mercosur aspira a ser una unión aduanera completa, actualmente es una unión aduanera imperfecta. Esto significa que, si bien hay libre comercio interno, cada país miembro puede tener diferentes aranceles para terceros países. La promoción de la inversión. El Mercosur busca crear un ambiente favorable para la inversión extranjera y la inversión entre los países miembros, lo que a su vez impulsa el comercio y el desarrollo económico. Impacto en el comercio. Aumento del comercio intrarregional. El Mercosur ha contribuido a aumentar significativamente el comercio entre los países miembros. Las empresas pueden acceder a un mercado más grande y diversificado. Especialización productiva. Los países pueden especializarse en la producción de bienes y servicios que tienen ventajas comparativas, lo que aumenta la eficiencia y la competitividad. A pesar de los beneficios, el Mercosur enfrenta desafíos como las asimetrías económicas entre los países miembros, las barreras no arancelarias y las diferencias en las políticas macroeconómicas. El Mercosur impulsa el comercio entre los países miembros mediante la reducción de las barreras arancelarias, la armonización de políticas comerciales y la negociación de acuerdos comerciales conjuntos. Aunque enfrenta desafíos, ha sido importante motor para el comercio intrarregional. El comercio es un motor fundamental para el crecimiento económico. Generación de ingresos. El comercio, tanto interno como internacional, genera ingresos para las empresas y los individuos. Las ventas de bienes y servicios producen ganancias que pueden ser reinvertidas en la economía, y lo que decía recién, estos ingresos también pueden ser invertidos para disminuir y morigerar la pobreza. Creación de empleo. El comercio impulsa la creación de empleos en diversos sectores, desde la producción y el transporte hasta la venta de marketing. Un aumento en la actividad comercial generalmente se traduce en más oportunidades de empleo. Aumento de la competencia. El comercio fomenta la competencia entre las empresas, lo que lleva a la innovación y a la mejora de la calidad de los productos y servicios. Las empresas se esfuerzan por ofrecer mejores productos a precios competitivos para atraer a los consumidores. Acceso a nuevos mercados. El comercio internacional permite a las empresas acceder a nuevos mercados y expandir su base de clientes. Esto hace aumentar significativamente sus ingresos y su potencial de crecimiento. Especialización y eficiencia. El comercio permite a los países y regiones especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tiene ventajas comparativas. Esto aumenta la eficiencia y la productividad, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico. Transferencias de tecnología y conocimiento. El comercio facilita la transferencia de tecnología y conocimiento entre los países. Las empresas pueden aprender nuevas técnicas, procesos de producción a través del comercio, lo que mejora su competitividad. Bueno, esto es algo que está dentro de este trabajo que hice sobre el comercio. Bueno, se nos terminó el tiempo y entonces vamos a ir a un chamamé para despedirnos. El Madrugador, por José Álvarez, El Madrugador
por José Álvarez. Agradezco al semanario Payubre que en su suplemento, histórico suplemento, que lo publica todos los 5 de julio, en honor al cumpleaños de nuestra ciudad de Mercedes, publicó un trabajo mío, El milagro de la Virgen de las Mercedes, ¿no? Acá está, entonces, en el semanario Payubre. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y cargado en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.